aplauso. Y continuamos. En este momento voy a convocar una vez más a Lucrecia Cardoso para distinguir a Fernando Pino Solanas, cineasta y senador nacional por la ciudad de Buenos Aires. Claxo quiere hacer distinción a su trayectoria. En estos días pudimos compartir 2 de sus tantas películas y debatir la vigencia de ese testimonio del mundo y del país que aquellos jóvenes del Grupo de Cine Liberación ponían en manos de los militantes para que garajes, casas de familia, en todos los lugares escondidos de las prohibiciones y las proscripciones de la época, el pueblo encontrara en el cine un ámbito de encuentro y reflexión. Por su aporte a contar el mundo desde América Latina, recibe esta distinción Fernando Pino Solanas. Muchas gracias a Lucrecia, muchas gracias a Pablo Gentile, muchas gracias a Claxo, muchas gracias, tus palabras están. Es imposible que no recuerde a Octavio Gertino y Gerardo Vallejo y Ángel Taborda, que fueron mis grandes compañeros, y a Tito Almejeira, que ha fallecido hace pocos meses. Fueron mis grandes compañeros en los inicios de esta travesía. Yo me voy a referir, dado que Pablo se refirió al proyecto de Cinemateca, que está inconcluso, voy a agregar algunas palabras de esto, porque los que empezamos, los que nos comprometimos con el cine, para que el cine fuera espejo no solamente de nuestros conflictos y dramas, sino con una vocación todavía mucho más importante, una vocación que nos trascendía, una vocación latinoamericanista. Entendíamos que era el cine de la patria grande, entendíamos que era un solo cine, y así difundíamos las películas latinoamericanas. Nosotros luchamos no solamente por el cine de compromiso político que lo pedía a gritos la realidad opresiva que vivíamos, sino que luchamos por un gran cine nacional, luchamos por la identidad cultural que expresaba el cine. El cine que tiene la ventaja frente a las otras artes, que es el único medio de expresión estético que desafía, que es inmortal. Podemos reproducir momentos de la vida hoy, y dentro de 100 años o 200 años seguiremos reproduciendo momentos de vida, cosa que no puede hacer ninguna de las otras artes. Por eso es muy fundamental que el cine sea abarcativo. Por eso introdujimos en la reforma de la Constitución Nacional del 94, en el artículo 75, colocamos la primera cláusula de cultura que dice defender y promover la identidad y pluralidad cultural. La idea de pluralidad, es decir, la idea de totalidad. No hay un solo cine, hay todos los cines que producimos. Son espejo del alma argentina, del alma latinoamericana y de sus respectivas realidades. Es decir, pluralidad de miradas, pluralidad estética, diversidad. Y después trabajamos y trajimos los primeros debates sobre la democratización del espacio audiovisual e incluimos la palabra audiovisual en la Constitución Nacional, que el Congreso tiene la misión de defender el espacio audiovisual. Y trabajamos mucho en los años 90 y esos debates fueron los primeros que luego se fueron construyendo y terminaron en esa gran ley que fue la ley de medios, hoy muy modificada, transformada y aplastada por todo lo que vino después. Introdujimos la reforma del Fondo de Fomento Cinematográfico en el año 94 o 95, creo que fue. Yo era diputado nacional y trabajamos en el Congreso para agrandar el Fondo de Fomento Cinematográfico y que el carne del canon que pagaban las radios y televisoras viniera al Fondo de Fomento.
Y después trabajamos para introducir en la ley de medios la obligatoriedad de la televisión a participar en la producción a través del compra anticipado de todo tipo de películas en primera visión, como sucede en todos los países grandes productores de cine, especialmente el modelo europeo, que es con el que más nos ha influenciado. La estructura del Instituto de Cine y del financiamiento es muy parecida a la europea. Por supuesto, todos estos son antecedentes que, aunque han sufrido derrotas ocasionales o tácticas, son antecedentes fabulosos que no nos cabe duda que los vamos a realizar, pero totalmente, no parcialmente, no la mitad de una ley. El caso más patético, digo bien patético, es el caso de la ley de creación de la Cinemateca y Archivo Nacional de la Imagen. No solo una cinemateca, sino un laboratorio de reparación y de restauración del patrimonio cinematográfico. En el año 91, Federico, no me acuerdo el apellido, ahora era el director de la UNESCO, nos convocó, fue el año internacional del patrimonio audiovisual. Y hubo un encuentro internacional y en representación de América Latina nos comprometimos a crear cinematecas en nuestros diversos países. Allí nació el proyecto de la Cinemateca Argentina, mejor dicho, una cinemateca que debía tener, por un lado, un grandísimo complejo de salas y por otro lado, en su trastienda, el archivo y el laboratorio de reconstrucción. ¿Por qué digo un grandísimo complejo de salas? Creo que Tristán lo dijo a alguno de los compañeros. Es patético que un país que ha llegado en estos años a producir 160 largometrajes entre ficción y documental, no tiene dónde pasarlos. Seguimos, las salas siguen estando en manos de la distribución americana. Es patético esto. Para contrarrestar eso, iniciamos un movimiento de hace 10 o 15 años con Gillo Pontecorvo y otros colegas europeos y latinoamericanos para que todos los gobiernos progresistas promovieran la construcción de complejos de salas, por lo menos en la capital o en las principales capitales. ¿Qué quiere decir un complejo de salas? Que se crea un espacio de encuentro en una vida contemporánea donde la incomunicación, digamos, las propuestas de incomunicación de la ciudadanía, que hoy no se ven películas ni en la pantalla de televisión, se ven en el telefonito. Pero eso significa la vida, la multiplicación o la potencialización de la vida individual y de cortar los lazos de comunicación. Para nosotros el cine es, en su momento de la exhibición, es compartir colectivamente una comunicación, una obra documental o ficción o poética, o como quieran ver, pero colectivamente. Es un lugar de encuentro. Entonces la concepción del complejo de salas, no de 2 salitas para cumplir, 2 salitas de 80 lugares para cumplir y decir, bueno, este sector, así no chilla más. No. El ejemplo Orlando lo acaba de dar México, es exactamente lo que nosotros habíamos planteado. México ha construido hasta el día de la fecha el mejor y más extraordinario complejo de cinemateca que yo conozca. Son 10, 12 salas, al año hacen más de 2 millones de espectadores. ¿Por qué? Porque la oferta es tan grande que pasan todo el cine que el circuito comercial o el circuito en manos de los americanos rechaza, termina en la cinemateca. Es una oferta plural extraordinaria, junto con muy buenos bares, librerías, discotecas y mucho espacio verde para estar y compartir con la pareja o con los amigos el encuentro. Una proyección de cine es una fiesta cultural, y una fiesta cultural es una fiesta de encuentro humano. Entonces eso es lo extraordinario de poder realizar
el paradigma de un centro cultural alrededor nada más ni nada menos que del cine. Bueno, creo que me he extendido mucho en estas palabras, pero creo que es un tema que es muy triste y patético, que esta ley, que créanme, se votó 2 veces por unanimidad en el Congreso. Era el año 97. Todavía gobernaba Menem. Tuvimos un primer voto unánime. Al mes Menem la vetó. Volvimos a golpear la puerta de los diputados y senadores y nos volvieron a ratificar la ley. Pero la ley nunca se puso en funcionamiento. Mezquindades políticas, rivalidades, sin comprender que el cine es patrimonio de todos y que hay un gran cine cuando hay multiplicidad de miradas, multiplicidad de mensajes para una sociedad democrática como es la que nosotros soñamos. Muchas gracias a todos. Gracias, Pino.